Arreglar el techo de la casa. Llevar a su madre de vacaciones. Invitar a su padre a conocer la ciudad. Promesas que ahora flotaban en el aire, sin destino. Cuando llegó al pueblo, todo parecía más pequeño. La casa también. Entró. Su madre estaba sentada en la sala. Más frágil. Más encorvada. Más vieja. Cuando lo vio, intentó sonreír. Pero en sus ojos había algo diferente. No era alegría completa. Era tristeza contenida. Se abrazaron. Y en ese abrazo él entendió algo terrible. El dinero no abraza. El éxito no consuela. La fama no reemplaza presencia. Esa noche, sentado en la habitación donde creció, miró el techo y pensó: me hice rico, pero ¿a qué precio? Y lo que no sabía es que lo peor aún estaba por venir. Antes de los trajes elegantes. Antes de los edificios altos. Antes de las cuentas bancarias llenas. Había una casa pequeña con paredes agrietadas. Un techo que goteaba cuando llovía. Una mesa vieja donde 3 personas compartían lo poco que tenían, pero lo compartían todo. Su padre no era un hombre de muchas palabras. Trabajaba desde que salía el sol hasta que el cielo se volvía naranja. Sus manos estaban marcadas por años de esfuerzo. No conocía el descanso, solo la responsabilidad. Su madre, en cambio, hablaba con ternura. Siempre encontraba la manera de hacer que la escasez pareciera abundancia. Si solo había arroz, decía. Hoy comemos ligero, así el estómago descansa. Nunca lo hicieron sentir pobre. Pero él sabía. Sabía cuando su padre fingía no tener hambre para que él repitiera plato. Sabía cuando su madre cosía la misma camisa una y otra vez para no comprar otra. Sabía que los sueños eran caros, y que su familia estaba pagando el precio. Desde pequeño prometió algo en silencio. Un día lo sacaré de aquí. En la escuela no era el más inteligente, pero sí el más determinado. Mientras otros jugaban después de clases, él trabajaba. Cargaba cajas. Limpiaba locales. Vendía lo que fuera necesario. No por ambición, sino por desesperación. La pobreza no solo. Arreglar el techo de la casa. Llevar a su madre de vacaciones. Invitar a su padre a conocer la ciudad. Promesas que ahora flotaban en el aire, sin destino. Cuando llegó al pueblo, todo parecía más pequeño. La casa también. Entró. Su madre estaba sentada en la sala. Más frágil. Más encorvada. Más vieja. Cuando lo vio, intentó sonreír. Pero en sus ojos había algo diferente. No era alegría completa. Era tristeza contenida. Se abrazaron. Y en ese abrazo él entendió algo terrible. El dinero no abraza. El éxito no consuela. La fama no reemplaza presencia. Esa noche, sentado en la habitación donde creció, miró el techo y pensó: me hice rico, pero ¿a qué precio? Y lo que no sabía es que lo peor aún estaba por venir. Antes de los trajes elegantes. Antes de los edificios altos. Antes de las cuentas bancarias llenas. Había una casa pequeña con paredes agrietadas. Un techo que goteaba cuando llovía. Una mesa vieja donde 3 personas compartían lo poco que tenían,
pero lo compartían todo. Su padre no era un hombre de muchas palabras. Trabajaba desde que salía el sol hasta que el cielo se volvía naranja. Sus manos estaban marcadas por años de esfuerzo. No conocía el descanso, solo la responsabilidad. Su madre, en cambio, hablaba con ternura. Siempre encontraba la manera de hacer que la escasez pareciera abundancia. Si solo había arroz, decía. Hoy comemos ligero, así el estómago descansa. Nunca lo hicieron sentir pobre. Pero él sabía. Sabía cuando su padre fingía no tener hambre para que él repitiera plato. Sabía cuando su madre cosía la misma camisa una y otra vez para no comprar otra. Sabía que los sueños eran caros, y que su familia estaba pagando el precio. Desde pequeño prometió algo en silencio. Un día lo sacaré de aquí. En la escuela no era el más inteligente, pero sí el más determinado. Mientras otros jugaban después de clases, él trabajaba. Cargaba cajas. Limpiaba locales. Vendía lo que fuera necesario. No por ambición, sino por desesperación. La pobreza no solo duele en el bolsillo. Duele en el orgullo. Duele cuando escuchas risas que no son tuyas. Duele cuando finges que no quieres lo que no puedes tener. Su padre solía decirle: no quiero que seas rico. Quiero que seas un buen hombre. Pero él escuchaba algo diferente. No seas como yo. Y esa interpretación cambió su vida. Cuando terminó la secundaria, llegó la oportunidad. Una beca parcial en la ciudad. No era suficiente dinero. No era suficiente garantía. No era suficiente seguridad. Pero era una salida. La noche antes de irse, su madre no durmió. Preparó comida para el viaje. Le planchó la única camisa formal que tenía. Le puso en el bolsillo un pequeño sobre con dinero ahorrado en secreto. Su padre lo miró largo rato. La ciudad no es fácil. No olvides quién eres. Él asintió. Pero en su interior, ya estaba listo para convertirse en alguien más. La ciudad lo golpeó fuerte. Dormía en una habitación compartida. Trabajaba de noche. Estudiaba de día. Comía lo mínimo. Hubo momentos en que quiso rendirse. Momentos en que pensó regresar al pueblo. Y aceptar una vida sencilla. Pero entonces recordaba las manos de su padre. Las arrugas prematuras de su madre. Y seguía. Los años fueron moldeándolo. Aprendió a negociar. Aprendió a callar emociones. Aprendió que en el mundo de los negocios, la sensibilidad es debilidad. Poco a poco empezó a ascender. Un pequeño emprendimiento. Luego una inversión arriesgada. Luego un golpe de suerte que cambió todo. La primera vez que ganó una gran suma de dinero, quiso llamar a sus padres. Tomó el teléfono. Marcó. Y cuando escuchó la voz de su madre, no supo qué decir. Solo habló de números. De oportunidades. De planes. No habló de soledad. No habló de miedo. No habló de cuánto los extrañaba. Porque ya estaba aprendiendo a esconder lo que sentía. Con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Siempre había una razón lógica. Estoy construyendo algo grande. Es por ustedes. Cuando todo esté estable, volveré.
Pero la verdad era otra. Volver significaba recordar quién fue. Y él estaba obsesionado con convertirse en alguien diferente. Mientras su cuenta bancaria crecía. La distancia también. Su madre comenzó a decir en las llamadas: «Hijo, no trabajes tanto». Su padre preguntaba: «¿Estás comiendo bien?». Y él respondía rápido, casi automático: «Sí, sí, todo bien. Estoy ocupado». Ocupado. Esa palabra se convirtió en su escudo. En su excusa. En su justificación. Nunca imaginó que el tiempo no estaba esperando a que él terminara de estar ocupado. Nunca imaginó que mientras él construía imperios, sus padres estaban envejeciendo en silencio. Y ahora, sentado en la habitación de su infancia después del funeral, entendía algo que antes ignoraba. Ellos no querían un hijo exitoso. Querían un hijo presente. Y mientras miraba las fotografías antiguas en la pared, una pregunta comenzó a atormentarlo. ¿En qué momento dejó de ser hijo para convertirse solo en proveedor? Lo que aún no sabía es que su mayor prueba emocional todavía estaba por comenzar. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente. No era el silencio tranquilo de las noches del pueblo. Era un silencio pesado, que parecía acosarlo. Después del funeral, las personas se fueron una por una. Las flores comenzaron a marchitarse. Las sillas vacías quedaron desordenadas en el patio. Y él se quedó. Se quedó en la misma sala donde su padre solía sentarse cada tarde. En la misma silla de madera, ahora vacía. Su madre caminaba despacio por la casa. Más despacio que antes. Como si cada paso cargara años que él no había visto. Esa noche cenaron juntos. Pero no fue una cena normal. No hubo historias. No hubo risas. No hubo preguntas sobre negocios. Solo cucharas tocando platos. Y palabras que nadie sabía cómo decir. En un momento, su madre rompió el silencio. Tu papá estaba orgulloso de ti. Él bajó la mirada. ¿De verdad? Sí. Siempre hablaba de ti con los vecinos. Se le hizo un nudo en la garganta, porque sabía algo que su madre no decía. Orgullo no es lo mismo que compañía. Después de la cena, fue al cuarto de sus padres. Sobre la mesita había un pequeño cajón. Lo abrió sin pensar demasiado. Dentro encontró algo que lo desarmó por completo. Recortes de periódico con su nombre. Fotografías impresas de redes sociales. Una entrevista que había dado años atrás. Su padre había guardado todo. Cada logro. Cada mención. Cada éxito. Mientras él pensaba que su padre no entendía su mundo. Su padre lo seguía en silencio. Se sentó en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No como un hombre exitoso. No como un empresario fuerte. Lloró como un hijo. Recordó aquella vez que su padre le pidió ayuda para arreglar la cerca. Él respondió que no podía viajar ese fin de semana. Recordó cuando su madre le dijo que se sentía un poco enferma. Él prometió visitarla el próximo mes. Recordó las llamadas que dejó en visto. Los mensajes respondidos horas después. Las videollamadas canceladas por reuniones.
Cada recuerdo era una herida nueva. Pero el golpe más fuerte llegó al día siguiente. Mientras organizaban algunas cosas, su madre le entregó un sobre. Tu papá escribió esto hace unos meses. Dijo que te lo diera si algún día pasaba algo. Sus manos comenzaron a temblar. Abrió la carta lentamente. La letra era firme, pero más temblorosa que antes. Hijo. No sé si algún día leerás esto, pero quiero que sepas algo. Estoy orgulloso del hombre que te has convertido. No por el dinero, sino por tu determinación. Solo hay algo que me preocupa. Espero que no estés sacrificando tu felicidad por demostrar algo al mundo. Espero que cuando mires atrás, no sientas que perdiste momentos que no regresan. El trabajo siempre estará ahí. Pero nosotros, no. Si algún día sientes que te estás alejando demasiado, recuerda que esta casa siempre será tu hogar. Con amor. Papá. Las lágrimas cayeron sobre el papel. El trabajo siempre estará ahí. Pero nosotros, no. Esa frase se clavó en su mente, porque ahora entendía que su padre sabía. Sabía que él estaba persiguiendo algo que no se podía abrazar. Esa noche casi no durmió. Escuchaba el sonido del reloj en la pared. Cada tic-tac era como un recordatorio cruel. El tiempo pasa. El tiempo no espera. El tiempo no negocia. Al amanecer, salió al patio. Miró el árbol donde jugaba de niño. Tocó la vieja cerca que nunca ayudó a arreglar. Y por primera vez se permitió pensar algo que evitó durante años. ¿Y si el éxito que construí me costó lo único que no podía recuperar? Cuando volvió a la casa, encontró a su madre mirando una fotografía antigua. Él, pequeño, sentado sobre los hombros de su padre. Ella lo miró. Él solo quería verte más. No dijo más dinero. No dijo más logros. Dijo verte. Y en ese instante, algo dentro de él comenzó a romperse de verdad. Porque entendió que su ausencia no fue accidental. Fue una elección repetida. Una decisión constante de priorizar lo urgente sobre lo importante. Ahora el conflicto no era externo. No era pobreza. No era falta de oportunidades. Era interno. Era culpa. Era arrepentimiento. Era la sensación de haber llegado demasiado tarde. Pero la historia aún no había terminado. Porque mientras él luchaba con sus emociones, su madre también estaba guardando algo en silencio. Y pronto descubriría que el tiempo todavía tenía una última lección preparada para él. El aire del pueblo se sentía diferente esa mañana. Más pesado. Más real. Ya no estaba allí como el joven que huyó buscando grandeza. Tampoco como el empresario exitoso que regresó por obligación. Estaba allí como un hijo que comenzaba a entender lo que había perdido. Durante los días siguientes canceló todas sus reuniones. Apagó el teléfono. Ignoró correos urgentes. Por primera vez en años, el mundo empresarial no era su prioridad. Su madre lo observaba en silencio. Había algo en sus ojos que mezclaba alivio y tristeza. Alivio porque su hijo estaba allí. Tristeza porque sabía que no era por elección, sino por pérdida. Una tarde, mientras limpiaban el cuarto de su padre, encontró una caja vieja debajo de la cama. Dentro había herramientas desgastadas. Un reloj antiguo que ya no funcionaba.
Y un cuaderno. Un cuaderno de tapas negras. Lo abrió. No era un diario completo. Eran pequeñas notas sueltas. Fechas. Pensamientos cortos. Recuerdos. En una página decía: hoy mi hijo llamó. Sonaba cansado. Espero que no esté cargando el mundo solo. En otra: le dije que no trabaje tanto. Sé que no me escucha, pero igual lo intento. Y en la última página escrita: me gustaría abrazarlo más. El tiempo pasa rápido. Él sintió que el pecho se le cerraba. Siempre pensó que su padre era fuerte, inquebrantable. Nunca imaginó que también tenía miedo. Miedo de perder momentos. Miedo de quedarse sin tiempo. Esa noche salió a caminar solo. El pueblo estaba casi igual. La panadería en la esquina. La plaza central. La iglesia donde su madre rezaba cada domingo. Pero él ya no era el mismo. Mientras caminaba, vio a un hombre mayor sentado en un banco, hablando por teléfono. Hijo, no te preocupes por el dinero. Solo ven cuando puedas. Esa frase lo golpeó. Solo ven. Tan simple. Tan claro. Tan ignorado. Se sentó en el mismo banco. Y por primera vez se preguntó algo diferente. ¿No cuánto he ganado? ¿No qué más puedo construir? Sino, ¿qué tipo de hijo quiero ser ahora? Porque aunque su padre ya no estaba, su madre sí. Y el tiempo, aún no se había agotado por completo. Al día siguiente tomó una decisión impulsiva. Vendió uno de sus negocios más demandantes. Reorganizó su empresa para que funcionara sin su presencia constante. Delegó responsabilidades que durante años se negó a soltar. Sus socios no lo entendían. ¿Te estás retirando? Él respondió algo que nunca antes habría dicho. Estoy regresando. Regresando a algo que siempre estuvo allí, pero que él había ignorado. Comenzó a quedarse semanas completas en el pueblo. Acompañaba a su madre al mercado. Arregló la cerca que su padre le pidió arreglar años atrás. Pintó la casa. Pequeñas acciones, pero llenas de significado. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, su madre lo miró y preguntó: ¿te quedarás mucho tiempo? Había miedo en su voz. El miedo de alguien que no quiere ilusionarse. Él respiró profundo. Me quedaré lo suficiente. No prometió para siempre. No prometió algo imposible. Prometió presencia. Esa noche cenaron tranquilos. Por primera vez en años, hablaron sin prisa. Él escuchó historias que antes consideraba repetitivas. Se rió de anécdotas que ya conocía. Pero esta vez no miraba el reloj. No revisaba el celular. No estaba pensando en el siguiente negocio. Estaba allí. Y entendió algo poderoso. El éxito no era abandonar el pueblo para siempre. Era tener la libertad de elegir estar. Días después, encontró algo más en el viejo taller de su padre. Una tabla de madera con marcas de crecimiento. Cada línea tenía una fecha. Cada línea medía su altura desde niño. Su padre había registrado cada centímetro que creció. Sin faltar un año. Mientras él crecía físicamente. Su padre estaba allí,
observando cada cambio. Y ahora que él había crecido en dinero, no había estado para observar el envejecimiento de su padre. La ironía dolía, pero también enseñaba. Esa noche tomó otra decisión. Creó un fondo en nombre de su padre para apoyar a jóvenes del pueblo que querían estudiar. No para presumir. No para limpiar su culpa, sino para honrar el sacrificio silencioso que lo formó. Cuando anunció el proyecto en la plaza, no habló de su éxito. Habló de su padre. Habló del valor de la presencia. Del tiempo. De los abrazos que no deben posponerse. Y mientras hablaba, vio a su madre llorar en silencio. No de tristeza, sino de algo más profundo. Orgullo y paz. Pero aún había una pregunta que lo perseguía por dentro. ¿Podrá alguna vez perdonarse por no haber llegado a tiempo? La respuesta aún no estaba clara, porque el verdadero enfrentamiento no es con el pasado. Es con uno mismo. Y eso estaba a punto de suceder. Arrepentimiento no llega de golpe. Llega en pequeños momentos. En silencios inesperados. En objetos olvidados. En frases que vuelven cuando ya es demasiado tarde. Aunque ahora pasaba más tiempo con su madre. Aunque había reorganizado su vida. Aunque estaba intentando hacer lo correcto. Había algo dentro de él que no encontraba paz. Por las noches, cuando el pueblo dormía, él se quedaba despierto. Mirando el techo de su antigua habitación. Recordando la última llamada con su padre. Había sido corta. Apurada. Superficial. Papá, estoy entrando a una reunión. Luego hablamos. Ese luego nunca llegó. Y ahora esa frase se repetía como un eco cruel. Luego. 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 Se dio cuenta de algo devastador. No fue la muerte lo que más le dolió. Fue la oportunidad perdida de haber estado más presente cuando aún podía. Una tarde decidió visitar el cementerio solo. No llevó flores caras. No llevó discursos preparados. Solo llevó silencio. Se sentó frente a la tumba de su padre. Durante varios minutos no dijo nada. Luego, con voz baja, casi rota, habló. Lo logré, papá, pero no supe cómo hacerlo bien. Las lágrimas no eran escandalosas. Eran profundas. Lentas. Pesadas. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que el sacrificio era necesario. Pensé que el éxito compensaría mi ausencia. Pero ahora entendía algo que antes no podía ver. El éxito no compensa abrazos perdidos. No compensa cumpleaños ausentes. No compensa domingos vacíos. El dinero puede pagar deudas. Pero no compra tiempo. Y el tiempo era la única moneda que realmente importaba. Mientras hablaba frente a la tumba, algo comenzó a cambiar dentro de él. No podía regresar el pasado. No podía pedir otra oportunidad. Pero sí podía decidir qué hacer con el presente. El arrepentimiento puede destruir, o puede transformar. Esa noche volvió a casa diferente. No más hundido, sino más consciente. Se sentó con su madre en la cocina. Mamá, ¿eres feliz? Ella lo miró sorprendida. Soy feliz cuando estás aquí.
Esa respuesta fue simple, pero poderosa. No necesitaba más. Comprendió que aún tenía algo invaluable. Tiempo con ella. Y decidió no desperdiciarlo. Comenzó a establecer nuevas reglas en su vida. No más llamadas ignoradas. No más visitas pospuestas por meses. No más promesas vacías. Cada vez que dudaba entre una reunión importante y un viaje al pueblo, recordaba la carta. El trabajo siempre estará ahí. Pero nosotros, no. Con el tiempo, empezó a hablar de su historia públicamente. En conferencias, ya no solo hablaba de negocios. Hablaba de errores. De prioridades equivocadas. De cómo casi pierde lo más valioso persiguiendo lo más visible. La gente lo escuchaba en silencio. Porque muchos se veían reflejados. Padres trabajando demasiado. Hijos esperando una llamada. Familias posponiendo momentos por metas futuras. Una noche, después de una charla, un joven se le acercó. Gracias. Hoy cancelé una reunión para cenar con mi madre. Él sonrió, pero por dentro sintió algo más fuerte. Tal vez su historia no cambiaría su pasado. Pero podía cambiar el futuro de alguien más. Ese pensamiento comenzó a aliviar su culpa. No la borraba. Pero la transformaba en propósito. Aún así, había días difíciles. Días en que veía fotos antiguas y sentía un vacío profundo. Días en que imaginaba cómo habría sido una última conversación más larga. El arrepentimiento no desaparece. Se aprende a vivir con él. Pero en medio de ese proceso, entendió la lección más importante de su vida. No se trata de elegir entre éxito y familia. Se trata de no olvidar por qué querías el éxito en primer lugar. Él quería triunfar para darles una vida mejor. Pero en el camino confundió vida mejor con vida más lujosa. Y no es lo mismo. Una vida mejor es más tiempo juntos. Más presencia. Más risas. Compartidas. No más ceros en una cuenta bancaria. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a organizar fotografías, ella tomó su mano. Tu papá sabía que estabas haciendo lo que creías correcto. Esa frase lo liberó un poco. Porque entendió algo esencial. No fue un mal hijo por falta de amor. Fue un hijo confundido por ambición. Y esa diferencia importa. El verdadero crecimiento no fue hacerse rico. Fue aceptar su error sin huir de él. Fue aprender que la grandeza no se mide solo en logros, sino en relaciones. Y mientras el sol caía detrás de la casa, comprendió algo con claridad absoluta. El pasado duele. Pero el presente, todavía puede salvarse. Sin embargo, la vida aún tenía un momento más intenso preparado para él. Un momento donde todas sus decisiones serían puestas a prueba. Porque entender una lección no es lo mismo que vivirla bajo presión. Y esa prueba estaba más cerca de lo que imaginaba. El teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada. Ese sonido, que antes representaba negocios urgentes, contratos millonarios, decisiones estratégicas. Ahora le provocaba miedo. Miró la pantalla. Era el número de la clínica del pueblo. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Contestó. La voz al otro lado fue tranquila, pero directa. Su madre sufrió una descompensación. Está estable,
pero necesitamos que venga. Por un segundo, el mundo volvió a detenerse. No otra vez. No demasiado tarde otra vez. Se levantó sin pensar. No revisó correos. No avisó a socios. Solo tomó las llaves y salió. Mientras conducía por las calles oscuras del pueblo, una sola frase repetía en su mente. Todavía estoy a tiempo. Pero el miedo era real. Ese miedo que solo entiende quien ya perdió una vez. Llegó a la clínica. La sala de espera era pequeña. Las luces blancas. El olor a desinfectante. Se sentó. Las manos le temblaban. En ese momento no era empresario. No era conferencista. No era el hombre exitoso que todos admiraban. Era un hijo asustado. Recordó la primera vez que dejó el pueblo. Recordó, compartidas. No más ceros en una cuenta bancaria. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a organizar fotografías, ella tomó su mano. Tu papá sabía que estabas haciendo lo que creías correcto. Esa frase lo liberó un poco. Porque entendió algo esencial. No fue un mal hijo por falta de amor. Fue un hijo confundido por ambición. Y esa diferencia importa. El verdadero crecimiento no fue hacerse rico. Fue aceptar su error sin huir de él. Fue aprender que la grandeza no se mide solo en logros, sino en relaciones. Y mientras el sol caía detrás de la casa, comprendió algo con claridad absoluta. El pasado duele. Pero el presente, todavía puede salvarse. Sin embargo, la vida aún tenía un momento más intenso preparado para él. Un momento donde todas sus decisiones serían puestas a prueba. Porque entender una lección no es lo mismo que vivirla bajo presión. Y esa prueba estaba más cerca de lo que imaginaba. El teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada. Ese sonido, que antes representaba negocios urgentes, contratos millonarios, decisiones estratégicas. Ahora le provocaba miedo. Miró la pantalla. Era el número de la clínica del pueblo. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Contestó. La voz al otro lado fue tranquila, pero directa. Su madre sufrió una descompensación. Está estable, pero necesitamos que venga. Por un segundo, el mundo volvió a detenerse. No otra vez. No demasiado tarde otra vez. Se levantó sin pensar. No revisó correos. No avisó a socios. Solo tomó las llaves y salió. Mientras conducía por las calles oscuras del pueblo, una sola frase repetía en su mente. Todavía estoy a tiempo. Pero el miedo era real. Ese miedo que solo entiende quien ya perdió una vez. Llegó a la clínica. La sala de espera era pequeña. Las luces blancas. El olor a desinfectante. Se sentó. Las manos le temblaban. En ese momento no era empresario. No era conferencista. No era el hombre exitoso que todos admiraban. Era un hijo asustado. Recordó la primera vez que dejó el pueblo. La carta de su padre. Recordó la tumba. Recordó cada luego. Y entendió algo con una claridad brutal. La vida no avisa dos veces. El médico salió. Está consciente. Puede pasar. Entró lentamente a la habitación.
Su madre estaba recostada, más frágil que nunca. Pero cuando lo vio, sonrió. Esa sonrisa. No de reproche. No de queja. Solo amor. Él se acercó a la cama y tomó su mano. Estoy aquí, mamá. Y esta vez no era una frase vacía. No era una promesa futura. Era presente. Ella habló despacio. Pensé que estabas en la ciudad. Ya no estoy donde no debo estar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de tristeza. De entendimiento. En ese instante, todas sus decisiones anteriores fueron puestas a prueba. Su empresa estaba atravesando una negociación importante esa misma semana. Si no viajaba, podía perder millones. Su socio lo llamó esa mañana. Te necesitamos aquí. Es crucial. Miró a su madre dormida en la cama del hospital. Y por primera vez en su vida, la decisión fue fácil. Mi lugar está aquí. Colgó. Sin dudas. Sin culpa. Sin miedo a perder dinero. Porque ahora entendía lo que realmente era perder. Pasaron los días. Se quedó en la clínica. Durmió en una silla. Canceló eventos. Reprogramó reuniones. Y algo curioso ocurrió. El mundo no se cayó. La empresa siguió funcionando. Los socios resolvieron. La negociación se ajustó. No perdió todo. Solo perdió la ilusión de que era indispensable para todo. Y eso fue liberador. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a caminar por el pasillo del hospital, ella lo miró y dijo algo que cambió todo. Hijo, ahora sí siento que regresaste. No cuando llegó con dinero. No cuando creó el fondo. No cuando dio discursos. Ahora. Porque estaba presente sin distracciones. Esa noche, sentado junto a su cama, entendió el verdadero clímax de su historia. No era hacerse rico. No era regresar al pueblo. No era crear proyectos en nombre de su padre. Era aprender a elegir. Elegir estar. Elegir escuchar. Elegir abrazar antes de que sea tarde. El momento más poderoso no fue el hospital. Fue la paz que sintió dentro. Esa paz que no le dio ningún contrato. Esa paz que nunca encontró en edificios altos. La paz de saber que esta vez no estaba llegando tarde. Cuando su madre recibió el alta médica, la llevó a casa. La ayudó a sentarse en el patio. El mismo patio donde su padre solía descansar. El sol comenzaba a caer. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Como cuando él era niño. Y en silencio, entendió algo definitivo. El éxito no era volver rico. Era volver humano. Y en ese momento, sin discursos, sin aplausos, sin cámaras. Ganó la batalla más importante de su vida. La batalla contra su antigua versión. Pero aún faltaba cerrar el círculo. Porque toda historia necesita una conclusión. Y la suya no terminaría con tristeza, sino con una verdad que debía compartir con el mundo. El tiempo siguió avanzando. Pero esta vez, él avanzaba diferente. Ya no medía sus días en ganancias. Los medía en momentos. Desayunos compartidos. Caminatas lentas con su madre. Conversaciones sin reloj.
Su empresa seguía creciendo. Pero él ya no crecía vacío. Había aprendido algo que ningún libro de negocios enseña. El éxito sin presencia es una forma elegante de fracaso. Un año después del hospital, organizó un pequeño evento en el pueblo. No fue una conferencia lujosa. No hubo luces impresionantes. Solo vecinos. Familias. Jóvenes con sueños en los ojos. Subió al pequeño escenario improvisado en la plaza. Miró a su madre sentada en primera fila. Y comenzó a hablar. Durante años pensé que el objetivo era salir de aquí y no volver. La gente escuchaba en silencio. Pensé que el dinero compensaría mi ausencia. Que el orgullo reemplazaría mi presencia. Respiró profundo. Pero aprendí algo demasiado tarde, y aún así, justo a tiempo. Contó la historia de su padre. La carta. El hospital. La culpa. No como víctima, sino como lección. Si hoy tienes a tus padres vivos, llámalos. Si viven cerca, visítalos. Si estás ocupado, reorganiza. Porque la vida no avisa cuándo será la última oportunidad. Miró a los jóvenes en la plaza. Persigan sus sueños. Hagan dinero. Crezcan. Pero no sacrifiquen lo irreemplazable por lo reemplazable. El aplauso no fue estruendoso. Fue profundo. Sincero. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa con su madre, ella tomó su mano. Tu papá estaría orgulloso. Y por primera vez, él no sintió culpa al escuchar esa frase. Sintió paz. Porque entendió algo esencial. No podemos cambiar el pasado. Pero podemos honrarlo con nuestras decisiones presentes. Con el tiempo, su historia comenzó a viajar más allá del pueblo. No por su riqueza, sino por su mensaje. La gente no recordaba cuánto ganó. Recordaban lo que aprendió. Y si hoy esta historia llegó hasta ti, no es casualidad. Tal vez estás ocupado. Tal vez estás persiguiendo algo grande. Tal vez estás diciendo luego. Pero escucha esto con atención. El trabajo siempre estará ahí. Las metas pueden esperar. Las oportunidades regresan. Las personas, no siempre. No esperes a un funeral para valorar una llamada. No esperes un hospital para elegir presencia. No esperes una carta póstuma para entender lo que importa. Porque el verdadero éxito no es volver rico. Es volver cuando todavía te están esperando. Y si todavía tienes a alguien que te espera, estás a tiempo. El dinero compra comodidad. El éxito compra reconocimiento. Pero solo el tiempo compartido compra recuerdos. Y los recuerdos son lo único que llevamos cuando todo lo demás desaparece. Si esta historia tocó tu corazón, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, llama a tus padres hoy. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, abraza a quien tienes cerca. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, comparte este video con alguien que siempre dice estoy ocupado. Porque tal vez puedas salvar una relación antes de que sea demasiado tarde.